Muchas gracias. No sé si el maestro querrá iniciar. No, por favor. Gladys, tú tienes la palabra, por favor, para que sea más seductor la presentación. Viejo truco. Bueno, voy entonces a compartir pantalla. Tengo una presentación que quiero compartir. ¿Estamos viendo pantalla? Sí. Ok, perfecto. Bueno. Ahora sí. Con palomita y todo. Bueno, yo quiero plantear fundamentalmente unos puntos, unos asuntos que tienen como punto de partida lo que es la comprensión de que la significación es un territorio en conflicto. En ese contexto, entonces, las tareas de la semiótica pues, son estudiar y explicar esa significación en contexto y con ello las múltiples semiosis que la producen, la reproducen y la transforman. Esta condición dinámica, dialéctica y construida de la significación hace de la semiótica una disciplina con alto potencial emancipatorio. Digamos que este va a ser mi punto central, demostrar que es la semiótica realmente una disciplina con ese tipo. Para dar cuenta de la semiótica colombiana, yo diría en el siglo XXI, y fue el ejercicio que intenté hacer, apenas un inicio, pues un proceso como de construcción, planteando unas preguntas de qué está hablando, o sea, qué está estudiando, qué está explicando, qué está analizando, qué está enseñando la semiótica colombiana. ¿Cuáles son las perspectivas semióticas que se privilegian? ¿Cuáles son las rutas, métodos, metodologías, estrategias que implementan los estudios semióticos en Colombia? Y un asunto bien importante, ¿para qué sirve la semiótica? ¿A quién le sirve la semiótica? ¿Cuál es su finalidad? En ese orden de ideas, entonces, esa visión panorámica de los estudios semióticos en Colombia pues tiene un antecedente. Y ese antecedente lo debemos al trabajo que ha hecho justamente el maestro Armando Silva en un texto que plantea las direcciones de la semiótica. Ahí propone unos ejes fundamentales temáticos, pero también en perspectiva, lo que han sido esos estudios, discurso de análisis textuales, que incluyen lo narratológico, los pragmáticos, las teorías de la enunciación, los estudios literarios, la semiótica y la pedagogía, análisis sobre imágenes y espacios y análisis semiótico bajo la interacción social. Esto tuvo como fuentes los programas y proyectos de posgrado, las publicaciones periódicos, los eventos académicos. Digamos que este antecedente nos sirve justamente de pilar para pensar en este siglo XXI qué es lo que está haciendo la semiótica, cuáles son como sus líneas fuertes. Obviamente me excuso por aquello que no enuncie, que no diga, pero creo que a grueso modo tendríamos una semiótica del arte y la cultura. Aquí tendríamos unos estudios museológicos de las prácticas artísticas, de los nuevos dispositivos, incluso digamos que los museos impregnados también de lo que es la realidad aumentada y nuevas experiencias estéticas con la implementación de tecnologías digitales. Siguen teniendo pertinencia, vigencia, validez e incluso sentido y pertinencia a lo que son los imaginarios de ciudad. También, digamos, involucrados con lo que son ahora los imaginarios de paz, representaciones de las violencias en el arte, las semióticas del performance y del arte en el espacio público, la imagen fotografiada, la interactividad y la narrativa transmedia. Aquí tengo algunos de los autores, repito, pido excusas por aquello que ignore, ¿sí? Pero que no es intencional, sino que obviamente todos estos trabajos pues, ameritan a veces unas revisiones que tienen también el lente subjetivo y digamos lo que conocemos. Habría otra línea que son las semióticas del mundo digital. Aquí aparecen interacciones, discursos, prácticas, foros virtuales, prensa digital, formatos digitales, y todo esto que emerge, digamos, con el desarrollo, con el creciente impacto que han tenido las tecnologías justamente en la vida cotidiana y en el mundo de lo público y de lo político también. Semiótica de la enunciación y la argumentación, cómo no pensar en los géneros y en la construcción discursiva del sujeto, propuesta por María Cristina Martínez, por todos los trabajos que ha hecho Julio Escamilla y por supuesto también las semióticas agentivas de Douglas. Tendríamos
en una semiótica de la comunicación política y de los medios, ese trabajo pues como de las interacciones pensadas en el marco de lo que es las campañas políticas, con todo lo que hoy emerge justamente en esa digitalización también de la política, y en ese marco de lo que hoy construye, digamos, lo que sería una pospolítica, con todas las implicaciones que ello tiene. La semiótica de las periferias, los bordes, las cosmogonías ancestrales para el buen vivir. Ahí también hay un eje de semiótica que viene emergiendo con muchísima fuerza desde el trabajo con colectivos juveniles, organizaciones comunitarias, el discurso de la pobreza que ha abanderado pues nuestra querida Neila, la defensa del territorio, el sentido del vivir del pueblo, unas subjetividades e intersubjetividades. El trabajo, por ejemplo, con el municipio de Soacha, que no podemos ahí descuidar y desconocer nuestras realidades colombianas. La semiótica del territorio y las territorialidades, y ahí tenemos las territorialidades sagradas, el paisaje, el hábitat, las ciudades del futuro, con los trabajos de Fabián Zuleta y de Fernando González, las memorias del espacio urbano, la semiosis de las dinámicas urbanas, los mapas semióticos para la comprensión de los territorios de migración forzada interna en Caldas, políticas del desarraigo. Y digamos que ahí hay un grueso pues mencionado, pero vamos a ver que en última instancia las perspectivas teóricas de las cuales se orientan estos trabajos pues no se alejan, no se distancian mucho de lo que viene siendo los paradigmas de la semiótica en el mundo, de la semiótica mundial y también de la semiótica hispanoamericana. Tendríamos ese paradigma de la semiótica cognitiva y la multimodalidad, la semiótica social, la semiótica de la cultura, la semiótica de las interacciones. En cuanto a las rutas metodológicas y en términos muy generales, porque no habría lugar pues como hacer las precisiones necesarias, tenemos los estudios fenomenológicos y hermenéuticos, el análisis crítico del discurso, las estrategias, elementos metodológicos de una semiótica cognitiva, estructuras semióticas discursivas, análisis mediático, modelos transdisciplinares. Esto me parece sustantivo y fundamental en lo que está ocurriendo en la semiótica, ese diálogo entre saberes que ponen, digamos, las diversas estrategias del análisis textual y discursivo. La semiótica antropológica, la arqueología del abandono y la miseria, la semiótica histórica, lo etnográfico, con sus talleres de memoria y otras metodologías que interesan básicamente la reconstrucción de memorias, perspectivas transversal y multisensorial, análisis léxico y sintáctico, narraciones y relatos. Y pensamos un poco en el marco de esos estudios semióticos, ¿para qué? Y digamos que lo que está haciendo los estudios semióticos colombianos son aportar a la consolidación de la disciplina, es potenciar un campo de formación con vocación multidisciplinar, es amplificar las posibilidades de comprensión, explicación de las diversas semiosis que pueblan el mundo social, comprender, explicar, pero también transformar. Pasar de una semiótica de salones a una semiótica que converse con la vida. Digamos que ahí estaría también el gran reto de nuestros estudios semióticos. Podríamos hablar de un giro de los estudios semióticos en Colombia. Diríamos que indudablemente así lo es. Hemos pasado de venimos pasando de una multidisciplinaridad que nos configura como orgullo, digamos, de lo que son los enfoques y las metodologías semióticas, a una transdisciplinaridad más en diálogo de saberes, de un mayor compromiso social, histórico y político de las semióticas, en el propósito de explicar lo que nos pasa como sociedad, como humanidad, y contribuir a su transformación. La significación como eje de la semiótica, su explicación y comprensión para potenciar la transformación y la construcción de un mejor mundo para todos. Esa pregunta por la finalidad nos invita entonces a reconocer para qué sirven estos estudios semióticos. Yo utilizaría un enunciado de Máximo Leone, ahora visible en El signo invisible, ¿sí? Cuando plantea que en América Latina estudiantes y profesores no son puramente académicos, consideran el pensamiento hasta teórico como una contribución al desarrollo social de la comunidad, incluso produciendo una versión militante de la semiótica, creatividad y capacidad de desafiar los límites de la escritura académica para una calidez estilística y por un sentido del humor que no se encuentra en otro lugar. Eso lo haría extensivo y particularmente sintiente, digamos, en Colombia, en la semiótica colombiana.
Los temas de estudio en la semiótica colombiana que dialogan con la realidad y que de alguna manera apuntan a su comprensión y a su transformación estarían entonces aquellos que tienen que ver con el conflicto, el desarraigo, el desplazamiento, las luchas territoriales, las víctimas y las formas en que se representa en la prensa y en otros contextos de enunciación. La memoria como territorio en conflicto, los acuerdos de paz, actores, prácticas, discursos, el plebiscito, la narrativa de paz. Prácticas y experiencias, discursos y sentidos para la construcción de una cultura de paz, semiótica y educación, semiótica colectivos y experiencias organizativas y comunitarias, indígenas, campesinas, juveniles. La esfera pública digital, interacciones, intercambios, desinformación, tecnopolítica, una semiótica de la comunicación política con la presencia de la pospolítica o la emergencia de la pospolítica, estrategias de marketing político que vienen sustituyendo las prácticas políticas propiamente dichas, la pobreza, las migraciones, las comunidades de margen, territorios de migración forzada, semiótica de las protestas, voces subjetivas y narrativas de esa protesta que hoy obviamente nos invita también a repensarnos en términos de esas juventudes que salen a defender, digamos, y que deben ser objeto precisamente de lecturas semióticas comprometidas. Y pienso en una necesidad, cartografiar los estudios de la semiótica en Colombia. Pienso que esto es una emergencia, es un asunto que nos debe convocar a investigadores antiguos, digamos, senior, si se quiere denunciar así, y también a investigadores jóvenes. Creo que hay una necesidad de reconfigurarnos, de mirar esa Colombia profunda y esos escenarios regionales de voces que aún no se hacen visibles. Por eso es una invitación a la red de investigadores, a las instituciones, que a partir de fuentes, investigaciones, experiencias pedagógicas en el aula, eventos académicos y obviamente revisión de revistas científicas y especializadas, podamos construir una cartografía de los estudios semióticos en Colombia. Pensaríamos también en cuál es el futuro de la semiótica. Y vuelvo a Máximo Leoni cuando plantea que la semiótica del futuro tendrá que ser incluso una semiótica autóctona latinoamericana, una semiótica emancipatoria que proponga descentramientos y deconstrucciones de significados cristalizados por una cosa. Las alados y que ya empieza ahí, por ejemplo. ¿Perdón? La discontinúa. Sí, una semiótica que promueva otras lecturas para la construcción de otros mundos semióticos posibles. Hay una condición que es una semiótica que examine con espíritu crítico las transformaciones que devienen de la cuarta revolución industrial, el Internet de las cosas, el poshumanismo, la ingeniería genética, las neurotecnologías, y que tenga la sensibilidad para anticipar, además de rutas de acercamiento a estas nuevas realidades que discurren entre la realidad y la ficción, posibilidades enunciativas que convoquen a la construcción de mundos semióticos que aseguren un mejor vivir para todos. Se trata entonces de una semiótica que converse con la vida. Aquí tenemos pues como una bibliografía de base y quiero pues como expresar también pues, la gratitud por este espacio, por este momento y conferirle por supuesto la palabra al maestro Silva que con seguridad tendrá mucho más que enunciar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesora Gladys, por digamos, este resumen y este cuadro sinóptico de lo que pasa aquí en los últimos años en los estudios semióticos en Colombia. Creo que este PowerPoint de Gladys pues, nos sirve para complementar lo que hace varios años hice yo cuando traté de entender en tres criterios que incluso lo acabo de buscar en mi pequeño libro sobre las áreas de intereses en Colombia, esto escrito apenas comenzando los 90, y era como habría pues tres tendencias que eran los discursos, las interacciones y las figuras de espacios. Y en esas tres criterios decía yo que en discursos en Colombia están los nombres de aquellos colegas interesados en la teoría general del signo, de la lingüística, la semántica, o bien los estudios de la semiótica narrativa,
o los aspectos lógicos, pragmáticos o hermenéuticos de la semiótica. Es ahora una de las tendencias fuertes de hace ya más de 20 años, 20, 30 años, y que sigue muy vigente con nuevos avances. Y en las interacciones ubicaba a aquellos investigadores de las prácticas sociales, como aquellos profesionales de la comunicación social, área donde fue una de las áreas más fecundas de la semiótica en Colombia. También la etnolingüística, la semiótica fue entrando en la antropología, mucho desde la Universidad Nacional, que posteriormente en los Andes, Adriana, etcétera, que la asumieron. Y también en el psicoanálisis, especialmente con influencias particularmente del psicoanálisis lacaniano, que venía de América Latina desde Argentina y por supuesto estaba en Francia, muy fuerte, con toda la escuela lacaniana de regreso a Freud, el estudio de los símbolos, la formación y estructuración de lo inconsciente. Eso era lo que llamaba yo las interacciones. Y lo tercero, las figuras o espacios que tienen que ver en un campo que se agrandó mucho en el mundo, que es el estudio de la semiótica visual, que en ese comienzo era muy tímido, todavía no había los suficientes instrumentos, éramos mucho más manejados por una semiótica narrativa greimaciana, empezaba a aparecer la semiótica de Peirce, y los estudios visuales no eran de gran importancia. De hecho, cuando yo estuve en Estados Unidos en estudios doctorales, estoy hablando del año 98, no existía allí, a pesar de la presencia de Derrida, siendo el profesor, no existía un área de estudios visuales que tuve pues el honor de inaugurar allí. Y quiere decir que allí mismo, en los estudios culturales que eran tan fuertes en California, no existía un departamento, un área que se ocupase de lo visual. De hecho, aquí en la Nacional también, con algunos colegas la fundamos hace unos 25 años, y hoy en día incluso se proyectó un doctorado, el primero que va a haber en la imagen. Imagínense ustedes, estamos en el 2021 y solamente ahora va a aparecer una área doctoral que se ocupe de lo visual, y de nuevo como se ve en la Universidad Nacional. Allí pues estaban los estudios del espacio y del arte, con una tendencia que entonces muy pequeña y cada vez está más fortalecida. Entonces, digo, lo que nos acaba de presentar Gladys Acosta es vamos a complementar seguramente esto que se había hecho con este nuevo mapa cognitivo que ella nos presenta, para mirar seguramente de una forma muy ilustrativa que ha quedado, y seguramente Gladys lo va a continuar profundizando, qué ha quedado de lo que había entonces y qué es lo que hoy tenemos. Yo quisiera en esta segunda y última parte de mis palabras referirme más bien a lo que yo considero qué está pasando con la contemporaneidad y dónde ubicar la semiótica en esto que llamamos la contemporaneidad. Por supuesto, no solamente pensando en Colombia, sino en el sentido mismo del concepto de la semiótica. Yo pensaría que habría pues 3 puntos, me parece, que quiero destacar. Hay un paso del estudio de los textos al estudio de los contextos. Esto quiere decir que el estudio riguroso que se desarrollaba en análisis textuales, estaba yo en París justamente en el 86, varios de las personas aquí presentes estábamos allí, como Serrano, etcétera, alumnos de Gremas, y recuerdo que en el 86 salió el diccionario razonado de los estudios del lenguaje, tomo 2, y hubo una aleluya porque Greimas por primera vez admitía que la pasión era un objeto de la semiótica. Imagínense ustedes, en ese momento se reconocía la pasión como parte del estudio de la semiótica, emparentándose naturalmente con los estudios de psicoanálisis muy fuertes y profundos en ese momento. Entonces, el introducir la pasión ya daba una nueva, digamos, entrada justamente al sujeto de la enunciación. Todo lo que vino posteriormente de Ducrot y de Martín y
todo esto que vamos a llamar el paso de lo estructural a lo postestructural, se empieza a cocinar en este momento. Total que los textos, pasábamos de los textos de la semiótica discursiva textual a una semiótica que intervenía mucho más con los enunciados. Es decir, no solamente era el estudio de las estructuras, sino el estudio de los significados y el querer decir de la sociedad. El sentido claramente no era de los textos, sino que el sentido es una construcción social. Total que en esos momentos, vecinos todavía para una disciplina, apenas 20 años atrás, pues ya estamos viendo que hay un paso a los contextos que me parece importante y vamos a ver qué significa hoy en día ese estudio de los contextos. Un segundo punto que me parece de paso de los textos a los contextos, de lo primero. Lo segundo, quiero destacar un paso hacia lo relacional. Con esto, ¿qué quiero decir? Déjenme un poco pensarlo desde el arte contemporáneo, pero creo que cubre la semiótica contemporánea. Y es que en el arte contemporáneo, miren ustedes cómo unas tendencias fuertes del arte contemporáneo, desaparece el objeto. Eso es algo que me parece muy importante. Y más bien se estudian las relaciones. Esto es algo muy significativo, puesto que el arte deja de ser un arte de producción de objetos, digamos, virtuosos, producir una pintura, producir una escultura, deja de ser eso para hacer mucho más un arte de relaciones, donde se produce el sentido, incluso no produciendo nuevos objetos, sino relacionando uno con el otro. Eso es una semiótica relacional. Y me parece que en eso hay que tomar conciencia. Digamos, la semiótica en este caso avanza hacia un objeto invisible, llamémoslo de esa manera. No es el objeto visible del texto, sino es el objeto invisible de los contextos que se relacionan. Entonces, si uno lo mira desde el arte, como metáfora de lo que yo siento que es la semiótica contemporánea, si uno lo mira desde el arte, no es un objeto. Acabamos aquí en Bogotá de ver el derrumbamiento justamente de un ícono que había en la ciudad que se llamaba Bolívar y que fue arrasado con violencia. Pues esto es arrasar un símbolo urbano. Entonces aquí es un objeto sobre otro objeto que significa. Miren ustedes lo que acaba de pasar en París, me parece muy interesante, justamente en esta semana la descubren al cubrir un objeto de parte de Cristo, el escultor, que va a cubrir el Arco del Triunfo, lo cubre por 3 semanas. Y en esas 3 semanas la gente pues está anhelando yendo al Arco del Triunfo y decir cuándo lo descubrirán para volverlo a ver. Y efectivamente mañana domingo lo descubren y ha habido romerías de personas volviendo a ver a París a partir de un objeto que fue cubierto. Fíjense ustedes que aquí hay una semiótica de lo invisible, una semiótica relacional, cómo no es producir un nuevo objeto, no es producir un nuevo Arco del Triunfo, sino es resignificar ese Arco del Triunfo. Uno puede comparar lo que pasó en París con mucha distancia de esta resignificación de la ciudad al acto violento de destruir con bulldozer a un ícono urbano en Bogotá. Ahí hay 2 semióticas relacionales que por supuesto que tienen que estudiarse como capas de producción de sentido. Y en ese caso, por eso, esta semiótica que yo veo contemporánea es una semiótica más de las invisibilidades, de los contextos y de las invisibilidades. Y una tercera punto que yo anotaría de la semiótica, hacia dónde va la semiótica contemporánea, es el efecto en lo social. Yo creo que, y con esto termino, yo creo que nosotros los investigadores de la semiótica, de la semiología inicial y la semiótica posterior, en un comienzo se nos tildaba, y creo que con razón, de un metalenguaje difícil. Decían en esos años 80, 90, incluso de los comienzos del siglo XXI, que los semióticos hablan solo para ellos mismos, que es un metalenguaje complejo, enredado, y nos satisfacíamos, incluso produciendo palabras difíciles, que solamente las comprendíamos los que estamos adentro de la semiótica. Yo creo que eso ha evolucionado.
y creo que ha evolucionado precisamente porque hay un interés muy importante, como lo puedo ver en todos estos jóvenes que hoy nos hacen homenaje, a quienes por supuesto también les devolvemos este tributo de agradecimiento. Pues yo creo que en realidad la semiótica hoy en día hacia el futuro piensa mucho más que en un metalenguaje complejo, en cómo está acercándose a lo social, cómo lo divulga, cómo destapa las formas de poder que hay allí en los enunciados, en los contextos, y por tanto ese destapar las formas de poder es una manera de contribuir la semiótica a la democratización del mundo. Total que yo creo que hemos pasado por quizás eran pasos obligados, de una semiótica del metalenguaje complejo a una semiótica de los contextos y las invisibilidades, en las cuales, por supuesto, tratar de comprender la sociedad y divulgar las formas en que funcionan los signos y las representaciones, pues es algo que está sucediendo, y creo que Isabel Pachini, que viene ahora con una charla buena conocedora de esta situación de la semiótica, nos lo ilustrará. Pero creo que esos tres puntos, que los contextos, lo relacional y la semiótica hacia, digamos, la conciencia, los efectos en lo social, me parece que son tres aspectos que tienen en cuenta y que lo quiero, digamos, plantear en una metáfora, o no más que una metáfora, en una situación que está pasando en este momento en el mundo alrededor de la pandemia. Y con este ejemplo concluyo. La pandemia ha generado un encierro, como es natural. Y en el encierro de la pandemia estoy justamente preparando un libro que hago con la Universidad Nacional y que pondrá la Universidad Nacional a disposición de todos ustedes a finales de este año, precisamente en el Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura. Entonces, lo que vemos es cómo este encierro del ser humano, del planeta, en las casas, generó una angustia existencial sísmica. Uno puede ver cómo fueron apareciendo una serie de elementos que iban desnudando la sociedad y que la semiótica podía ir dando cuenta. Desnudando, ¿por qué? Porque se desnudaba en su forma de poder, en su forma de, digamos, tan injusta del reparto mundial de la riqueza, en lo que era el mundo que era asediado por el ser humano hacia la destrucción, justamente hacia el no cuidado del planeta. Justamente la última Bienal de Viena dice: pasemos de un interés en hacer el mundo productivo a un interés en cuidar el planeta. Esos signos que fueron apareciendo pues fueron extraordinarios, reveladores. Si uno toca el mundo del inconsciente, reveladores. Por ejemplo, solamente por citar uno, en los primeros meses la gente se preocupaba más que por comprar comida, por comprar papel higiénico. Eso es un símbolo, un archisímbolo muy fuerte. Pensar que una persona, un grupo de personas en el mundo, en su mayoría, más que por alimentarse, cuida todo lo que es la parte excretora del cuerpo. Entonces, eso se fueron revelando elementos, la distancia con las personas, el rostro enmascarado, el deseo de salir, la angustia por no poder tocar, el deseo del abrazo. Todo eso son los signos que de esta semiótica, lo invisible que estoy hablando, que van a ser objeto para pensar el futuro. Entonces me parece que esta fábrica de signos del encierro debe tener muchas claves hacia el futuro para comprender al ser humano, y muchas claves de los imaginarios del futuro, que son los temas que más me interesan, como el paso que dije de la gran productividad al gran cuidado del planeta, donde el clima, los alimentos, etcétera, van a transformarse. Entonces yo creo que un oficio de la semiótica es mirar la pospandemia, que nos dejó esa pospandemia y sobre las cuales vamos a construir un nuevo eje, digamos, cultural y social. ¿Por qué esto? Porque realmente al estar encerrados, casi como un taller experimental, explotó el ser humano en muchas maneras, en muchas formas ocultas.
muchos fantasmas salieron al exterior. Entonces tenemos pocos, yo estoy llamando eso en un texto que estoy escribiendo, los últimos 15 minutos, porque tenemos 15 minutos para aprovechar ese momento de neblina donde se destapó el mundo para no volver a una normalidad, que es justamente la normalidad, de volver a reproducir un eje de dominación, destrucción, etcétera, y imponer unos nuevos paradigmas de democratización, de salud y de salvación del planeta. Creo que esa es la gran importancia de la semiótica para el futuro. Revelar eso y ayudar a construir esos nuevos paradigmas pospandémicos del siglo XXI. Bueno, muchas gracias a todos los jóvenes que nos dan esta oportunidad. Muchas gracias a la coordinación, por supuesto, dirección de Neila, a Gladys por su presentación que hizo, a todos mis colegas aquí presentes, a quienes aprecio muchísimo, pues aquí ya los jóvenes, Andrés, Bianca, todos estos jóvenes que ya están haciendo tantas cosas, les agradezco muchísimo y por supuesto ya buena responsabilidad, no que nosotros no la tengamos, pero que ya van quedando en ustedes y ustedes ya lo están sabiendo, digamos, reconstruir y dando las pautas para que realmente la semiótica siga siendo una disciplina muy fecunda y tenemos los 15 minutos de la semiótica en este momento. Profesora. Sí. Profesora Gladys, adelante. No, quería, a propósito de los tres elementos que plantea el maestro Silva, pues sí quería plantearnos también esa necesidad de, cuando planteo esa semiótica emancipatoria, es porque hay una responsabilidad de quienes estudiamos la semiótica, y es hacer visibles esas representaciones que hoy día justamente en ese carácter relacional a veces apunta es a la separación, al distanciamiento. Pensemos en el mundo y pensemos en la situación que en este momento enfrentan los migrantes. Pensemos también en los estadios sociales. O sea, creo que la semiótica tiene en este momento la palabra, tiene las metodologías para poder amplificar esas voces, esas interpretaciones, esas explicaciones de esa realidad y que lleguen realmente a impactar. No solamente, pues obviamente pensando en nuestro país, sino en una semiótica latinoamericana e incluso de conexión con lo mundial, para poder hacer más viable este mundo, para poder hacer mucho más vivible estos espacios comunes. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la Asociación de Semiótica, al maestro Silva también por sus palabras y su experiencia que se denotan pues justamente como en las posibilidades explicativas a partir de esos tres ejes que nos plantea y que nos formula y que deben ser problematizados. Muchas gracias también, Daniela.